Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del cálculo de las pólizas de responsabilidad civil de arquitectos, pero que también las podemos hacer extensivas a cualquier otra profesión. Históricamente, las compañías, para el cálculo de una póliza de responsabilidad civil, siempre han tenido en cuenta tres parámetros. La primera, el capital de cobertura. No es lo mismo tener un capital de 300.000 que un capital de 600.000, porque la compañía está más expuesta, es decir, cuanto más capital, evidentemente más riesgo, con lo cual el precio se incrementa. El segundo parámetro, la siniestralidad anterior. Las compañías aseguradoras, no solo en el ramo de responsabilidad civil, sino también en muchos otros, calibran al asegurado, es decir, a la persona susceptible de contratar ese riesgo, en función de su histórico siniestral. No es lo mismo una persona que no ha tenido en los últimos 5 años ningún siniestro, con lo cual es una persona que ha sido muy rentable para las compañías aseguradoras, que la persona que ha tenido 3. Con lo cual esto también redunda al final en el precio. Y por último es en su facturación. Las compañías aseguradoras calibran al sujeto en función de sus ingresos. ¿Por qué? Porque cuanto más trabajas, más riesgo tienes de recibir una reclamación por un tema de volumen. En concreto, en las pólizas de responsabilidad civil de arquitectura, históricamente han habido compañías que trabajaban en función de diferentes parámetros que no eran el de facturación. Estaban basados en una prima fija en función de su obra anterior, en función de su siniestralidad y el capital de cobertura, y en función de una prima complementaria también por obra o proyecto en función de su PEM. Es un sistema diferente, ni mejor ni peor, pero no es lo habitual. Las compañías con las que trabaja Cervera Risk Consulting, que son todas las que hay en el mercado, trabajan por facturación, porque de esta forma calibramos exactamente al céntimo cuál es vuestro trabajo y calculamos el coste en función de una tasa, que es una constante que se aplica sobre la facturación, que nos da un cálculo de la prima resultante y que se ve alterada en función de lo que hemos comentado antes, del capital de cobertura y de la siniestralidad, en concreto de los últimos 5 años. Con lo cual, cuando tengáis que calcular una póliza de responsabilidad civil o recibáis una propuesta, que tengáis en cuenta que la gran mayoría de compañías os van a calcular ese precio en función de esos 3 parámetros que hemos comentado. Muchas gracias y hasta la próxima.